Carlos Salinas de Gortari. Su sexenio duró de 1988 a 1994. El 1 de diciembre de 1988, Salinas tomó posesión con un mandato sexenal y a sus 40 años, como el más joven presidente de México desde Lázaro Cárdenas, en sus primeras alocuciones, el flamante mandatario se comprometió a hacer más transparente la vida política, fortaleciendo la legitimidad del proceso electoral y modernizando el sistema de partidos, y a lanzar un ambicioso plan de reformas económicas para vigorizar el anémico crecimiento y acelerar la reducción de la inflación, que en 1988 registraron las tasas respectivas del 1,1% del PIB y el 52%. Los comentaristas destacaron que con Salinas triunfaba, por primera vez desde la fundación del partido, la tecnocracia y el economicismo sobre la ideología y la política, también representados por los 10 mandatarios anteriores, todos ellos abogados de formación. Bajo la administración de Salinas se ejecutaron las grandes transformaciones estructurales que el presidente consideraba ineludibles para conformar el México moderno del próximo siglo. De entrada, se aceleró la campaña de privatizaciones comenzada en 1982, viéndose afectadas ahora todas las grandes empresas del Estado. Así, fueron entregados al capital privado la telefonía Telmex, una compañía plagada de denuncias por negligencia en el servicio, que en diciembre de 1990 fue adjudicada en pública subasta a un consorcio encabezado por el magnate Carlos Slim Helú. Las comunicaciones viales y las aerolíneas, el sector químico, el siderúrgico, que son Altos Hornos de México, los seguros, las cadenas hoteleras, los medios de radiodifusión y Imevisión, que dio lugar a TV Azteca, y finalmente la banca. La histórica reforma del sistema bancario, emprendida en mayo de 1990 y rematada en diciembre de 1993, supuso la reversión total de la nacionalización realizada en 1982 por López Portillo, que había reducido las 764 entidades entonces existentes a manos de una veintena, encabezando los sobrevivientes del Banco Nacional de México, Banamex, y el Banco del Comercio, Bancomer. Asimismo, el Banco Central de México, Banjico, fue dotado de reforma constitucional, mediante de un régimen jurídico que, con arreglo al modelo liberal, garantizaba su autonomía funcional y administrativa. El 1 de diciembre, Salinas terminó su mandato y Zedillo tomó posesión de la presidencia. Nadie imaginaba entonces que México estaba a punto de sufrir una de las crisis más angustiosas de su historia. El 19 de diciembre, informado por Banjico de que las reservas internacionales en dólares estaban agotándose vertiginosamente, al ritmo de una masiva fuga de capitales especulativos y de cancelaciones de tosobonos que habían comenzado tras el asesinato de Colosio, y tomado un curso acelerado en noviembre hasta alcanzar los 24.000 millones de dólares. Zedillo decidió devaluar el sobrevalorado peso en un 15%, pero el nuevo margen de cotización fue inmediatamente rebasado, obligando a declarar la libre flotación de la moneda el día 22. Aunque los problemas de liquidez del Tesoro Público habían alcanzado un nivel crítico meses antes del traspaso presidencial, la administración saliente no tomó ninguna medida contundente antes de recurrir a la devaluación, como podría haber sido una subida de los tipos de interés, receta ortodoxa que sin embargo habría resultado altamente impopular para revertir la crisis. Continuamos con el sexenio de Ernesto Zedillo, que duró de 1994 al año 2000. En las elecciones del 21 de agosto de 1994, Zedillo, sin sorpresas, se hizo con la victoria por delante de Diego Fernández de Ceballos, del conservador Partido Acción Nacional PAN, y Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, del centroizquierdista Partido de la Revolución Democrática PRD, formado por escindidos del PRI, quien ya lo había intentado en julio de 1988, cuando se enfrentó y posiblemente también superó en votos a Salinas, salvo porque la tristemente célebre caída del sistema trunco de manera fraudulenta, la que habría pedido ser la primera alternancia política desde el final de la revolución.
Aunque el 50,2% de los votos acababa por Cedillo, era el más bajo porcentaje registrado por un candidato priista en los 65 años de vida del partido. Los comicios registraron una participación también excepcional del 77,7%, casi 20 puntos más que en 1988. El sistema financiero volvió a estabilizarse, pero en 1995 lo cerró México con una recesión económica del menos 6,9% del PIB y una tasa de inflación del 52%. Además, la restauración del orden financiero condujo a la destrucción o la subcontratación de millones de puestos de trabajo, a una pérdida masiva de poder adquisitivo de la población y al crecimiento de las rentas más elevadas. Con un 40% de la población por debajo del umbral de la pobreza y al menos otros 25% en sus límites, México acentuó su condición como uno de los países con más desigualdades sociales de América Latina. Claro que el presidente, combinando deseos de solvencia y prurito nacionalista, dispuso lo necesario para lograr la rápida y completa amortización del préstamo de emergencia. El último tramo, intereses incluidos, fue reembolsado el 15 de enero de 1997, 3 años antes del plazo establecido. Superada la tormenta monetaria y con inusitado vigor, pues 1996 iba a registrar una tasa de crecimiento del 5,1% con una inflación disminuida al 28%, Cedillo, comedido y disciplinado, se concentró en una empresa no menos formidable: el cumplimiento de sus promesas de democratización del Estado y la sociedad sin poner en peligro la unidad del propio PRI, que se resistía a librarse de las adolescencias y a permitir que otros partidos y organizaciones sociales ocuparan espacios de participación en la esfera pública celosamente salvaguardados con pretensión patrimonial. Al llegar a la presidencia, Cedillo se había comprometido a proseguir con las reformas electorales y por tanto centró sus esfuerzos en asegurar la transparencia de los cómicos y la completa imparcialidad del IFE. La primera congresión de este objetivo fue el Pacto Compromisos para el Acuerdo Político Nacional, suscrito el 17 de enero de 1995 por el PRI, el PAN y el PRD, más el Partido del Trabajo PT. Esto es los 4 partidos representados en el Congreso, con el fin de promover el diálogo político para conducir una reforma electoral definitiva y solucionar el problema sempiterno de los conflictos postelectorales. Esta modernización decisiva de las reglas de participación en democracia quedó consagrada, en una manifestación de consenso partidista que no tenía precedentes, el 31 de julio y el 1 de agosto de 1996, con la aprobación unánime por las 2 cámaras del Congreso de la reforma de 19 artículos de la Constitución. El PRI asumió la reforma en su 17 Asamblea Nacional, celebrada del 20 al 22 de septiembre del mismo año, ocasión en la que el partido ratificó de su paso su compromiso social y revolucionario, planteándose la necesidad de un cambio en el asfixiante modelo económico neoliberal, el mismo que, paradójicamente, venía aplicando Cedillo por pregonados motivos coyunturales, pero que en realidad era un fiel prolongación de la línea trazada por Salinas y antes que él ya esbozaba por de la Madrid. Con todo, la doctrina del liberalismo social, acuñada por el ahora demonizado y autoexiliado Salinas, al que Cedillo se negó a defender cuando estalló el escándalo de la detención y encarcelamiento de su hermano Raúl Salinas, acusado de estar involucrado en el asesinato de Ruiz Massieu, fue removida de la declaración ideológica del partido.